Dina, la hija de Lea y Jacob, creció en una familia numerosa y diversa. En la tienda de su padre, situada en la vasta llanura de Hebrón, las historias de sus hermanos resonaban día y noche. A pesar del bullicio constante, Dina siempre sintió una curiosidad insaciable por el mundo más allá de los límites de su hogar. Desde pequeña, se entretenía escuchando los relatos de los viajeros que pasaban por allí, ansiosa por conocer más sobre las tierras y gentes de Canaán. La tienda de Jacob, aunque acogedora, parecía cada vez más pequeña para su espíritu inquieto. A medida que Dina crecía, su deseo de explorar se volvía más intenso. Imaginaba cómo serían las ciudades cananeas, las costumbres de sus habitantes y los mercados llenos de productos exóticos. La joven soñaba con las danzas y las canciones que escuchaba de lejos, y con las amistades que podría forjar fuera de la sombra de sus hermanos. Dina deseaba conocer a las hijas de la tierra de Canaán, esperando que en ellas pudiera encontrar algo más que el eco de su propia familia. En sus sueños se veía caminando por las calles, riendo y compartiendo secretos con chicas de su edad, descubriendo mundos completamente nuevos. Sus susurros de inquietud finalmente llegaron a oídos de sus padres, quienes siempre la habían protegido con recelo. Sin embargo, Dina insistió con una firmeza que sorprendió a todos. Jacob, aunque preocupado, decidió concederle la libertad que tanto anhelaba, con la esperanza de que su hija regresara con experiencias que enriquecieran su espíritu. Así, un día de primavera, Dina se aventuró fuera de la seguridad de su hogar, dispuesta a descubrir lo que Canaán tenía para ofrecer. Querido lector, si estás disfrutando esta historia, considera suscribirte para no perderte las próximas partes y más relatos fascinantes. Tu apoyo es fundamental para continuar compartiendo estas historias. Dina partió con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Cada paso la acercaba más a las ciudades de Canaán, donde esperaba encontrar la vida vibrante que había imaginado. Al llegar, sus ojos se llenaron de asombro ante los colores y sonidos que nunca había experimentado. Las hijas de Canaán eran tal como las había soñado, alegres, llenas de vida y curiosidad. Y pronto Dina se vio envuelta en su mundo, sintiéndose aceptada y comprendida como nunca antes. Sin embargo, el brillo y la novedad de Canaán escondían peligros que Dina, en su ingenuidad, no pudo prever. La libertad que tanto anhelaba venía acompañada de riesgos que pondrían a prueba su inocencia y la protección de su familia. Dina, sumergida en su nueva realidad, no percibió las miradas furtivas ni los susurros que la seguían, marcando el inicio de una cadena de eventos que cambiarían su vida y la de sus hermanos para siempre. Dina, embriagada por la emoción de su nueva vida en Canaán, no tardó en llamar la atención de Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de la tierra. Siquem, cautivado por la belleza y gracia de Dina, la cortejó con insistencia. La joven, atraída por la atención y los halagos, se encontró a menudo en su compañía sin imaginar el peligro que acechaba tras su encanto. La ingenuidad de Dina la llevó a confiar en las promesas y palabras dulces de Siquem, sin sospechar las verdaderas intenciones que se escondían tras su sonrisa. Una tarde, mientras paseaban por los jardines del palacio de Siquem, la situación tomó un giro oscuro e inesperado. En un acto de brutalidad y desprecio, Siquem forzó a Dina, despojándola de su inocencia y dejando una marca imborrable en su alma. La joven, devastada y humillada, regresó a casa con el corazón roto, cargando una vergüenza que no era suya. La noticia de la deshonra de Dina se extendió rápidamente, llegando a oídos de Jacob y sus hijos, provocando una tormenta de furia y dolor en la familia.
Sus hermanos, especialmente Simeón y Leví, se llenaron de ira al conocer lo sucedido. La protección de la familia y el honor de su hermana se convirtieron en su única prioridad. La sed de venganza ardía en sus corazones y pronto comenzaron a planear una retribución que hiciera justicia al ultraje cometido contra Dina. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, intentó mediar la situación, proponiendo una alianza entre las familias a través del matrimonio entre Siquem y Dina, esperando así calmar las aguas y obtener la aprobación de Jacob. Jacob, aunque dolido por la deshonra de su hija, consideró la propuesta de Hamor con prudencia, viendo una oportunidad de evitar un conflicto mayor y establecer una alianza con los hebeos. Sin embargo, sus hijos tenían otros planes. Simeón y Leví, envenenados por el deseo de venganza, aceptaron la propuesta de matrimonio con condiciones. Exigieron que todos los hombres de Siquem se circuncidaran, como señal de aceptación y respeto hacia las tradiciones de su familia. Hamor y Siquem, deseosos de mantener la paz y obtener la mano de Dina, aceptaron la condición sin sospechar el verdadero motivo detrás de la demanda. La venganza de los hermanos de Dina estaba en marcha y la cicatriz de su deshonra pronto sería lavada con sangre. La calma antes de la tormenta se cernía sobre Canaán, mientras los habitantes, ignorantes del complot en curso, se preparaban para la circuncisión. Simeón y Leví aguardaban pacientemente, sus corazones endurecidos por el dolor y la furia, listos para ejecutar su plan y recuperar el honor perdido de su hermana a cualquier costo. El tercer día después de la circuncisión, cuando los hombres de la ciudad aún estaban debilitados y adoloridos, Simeón y Leví, armados y resueltos, llevaron a cabo su venganza. Silenciosos como sombras en la noche, se deslizaron por las calles de Siquem, sus rostros marcados por una determinación feroz. Sin piedad ni remordimiento, atacaron a los hombres indefensos, cortando sus vidas como quien ciega el trigo en la cosecha. El clamor de la muerte se elevó en la ciudad, mientras los hermanos de Dina ejecutaban su plan con precisión letal. En medio del caos, Siquem y Hamor fueron tomados por sorpresa. Simeón y Leví, con una frialdad aterradora, los mataron sin dudar, asegurándose de que los responsables del ultraje a Dina pagaran con su sangre. La furia de los hermanos no conocía límites, y su sed de venganza solo se sació cuando todos los hombres de la ciudad yacían muertos a sus pies. La sangre manchaba las calles y las casas, un recordatorio de la retribución implacable de los hijos de Jacob. Mientras tanto, Jacob, ajeno al derramamiento de sangre que sus hijos habían desencadenado, se enteró de lo sucedido cuando Simeón y Leví regresaron, sus rostros endurecidos por la batalla y la venganza. El patriarca, horrorizado por la masacre, reprendió a sus hijos, temiendo las represalias de las tribus vecinas y el peligro en el que ahora se encontraba su familia. La paz que Jacob había intentado mantener se había convertido en una guerra inminente debido al acto de venganza de sus hijos. La noticia de la masacre en Siquem se propagó rápidamente y las tribus vecinas comenzaron a prepararse para la guerra, viendo a la familia de Jacob como una amenaza que debía ser eliminada. Jacob, angustiado por las consecuencias de la venganza de Simeón y Leví, clamó a Dios por protección y guía. En respuesta, Dios instruyó a Jacob a trasladarse a Betel, donde recibiría la protección divina y la promesa de un futuro seguro para su familia. La familia de Jacob, reunida y con el corazón pesado, emprendió el viaje a Betel. Jacob ordenó a su familia deshacerse de los dioses extranjeros y purificarse, preparando sus corazones y mentes para el encuentro con Dios en el lugar sagrado. En Betel, Dios reafirmó su promesa a Jacob,
asegurándole que su descendencia prosperaría y que serían una gran nación, a pesar de los desafíos y peligros que enfrentaban. La familia de Jacob, ahora refugiada en Betel, comenzó un proceso de renovación y esperanza. Aunque las heridas del pasado aún dolían, especialmente para Dina, el tiempo en Betel proporcionó un respiro, un lugar donde la familia podía intentar sanar. Jacob, con renovada fe, se enfocó en fortalecer a su familia y mantener la unión en medio de la adversidad. La presencia de Dios les brindaba consuelo y una nueva perspectiva, guiándolos hacia un futuro que, aunque incierto, prometía redención y fortaleza. Mientras tanto, la noticia de la masacre en Siquem continuaba resonando en la región. Las tribus vecinas, todavía conmocionadas por la brutalidad del ataque de Simeón y Leví, se mostraban cautelosas, pero también temerosas del poder de la familia de Jacob. Este temor, paradójicamente, proporcionaba una capa de protección, ya que pocos se atrevían a desafiar directamente a una familia que había demostrado tal ferocidad en defensa de su honor. Sin embargo, el riesgo de un ataque conjunto siempre latía en el fondo de la mente de Jacob. En Betel, Dios renovó su pacto con Jacob, dándole un nuevo nombre, Israel. Este cambio simbolizaba no solo un nuevo comienzo para Jacob y su familia, sino también el cumplimiento de la promesa divina de hacer de su descendencia una gran nación. Este momento de reafirmación espiritual fortaleció a Jacob, quien ahora se llamaba Israel, y le dio la determinación para liderar a su familia con una visión clara del propósito que Dios había establecido para ellos. Con el paso del tiempo, Dina también comenzó su proceso de sanación. Aunque el dolor de su experiencia en Siquem nunca desaparecería por completo, el amor y el apoyo de su familia le proporcionaban un entorno en el que podía empezar a reconstruir su vida. Sus hermanos, Simeón y Leví, aunque cargaban con el peso de sus acciones, mostraban una devoción inquebrantable hacia Dina, protegiéndola y asegurándose de que se sintiera segura. La historia de la deshonra de Dina y la venganza de sus hermanos quedó grabada en la memoria colectiva de la familia de Jacob, un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y la necesidad de justicia. Pero también se convirtió en una lección sobre la importancia de la unidad familiar y la fe en tiempos de crisis. A medida que la familia de Jacob continuaba su viaje, tanto físico como espiritual, hacia el destino que Dios había prometido, cada miembro encontró su propio camino hacia la redención y la fortaleza. El tiempo pasó, y la familia de Jacob, ahora conocida como Israel, comenzó a asentarse en su nueva vida en Betel. Este lugar, consagrado por la presencia de Dios, se convirtió en un refugio donde podían encontrar la paz y el sentido de comunidad que tanto necesitaban. Las heridas emocionales, aunque aún presentes, empezaron a sanar lentamente en el entorno seguro y lleno de fe que habían construido. Dina, en particular, encontró consuelo en las tareas cotidianas y en el apoyo inquebrantable de su familia. Aunque el trauma de su experiencia en Siquem la había dejado marcada, su espíritu resistente comenzó a resurgir. Participaba activamente en las labores del hogar y las actividades comunitarias, encontrando en ellas una forma de recuperar su sentido de pertenencia y propósito. Mientras tanto, los hermanos de Dina, Simeón y Leví continuaban lidiando con el peso de sus acciones. La masacre de Siquem había sido una respuesta brutal a la deshonra de su hermana, y aunque lo habían hecho por justicia, las consecuencias de sus actos los perseguían. Se esforzaban por proteger y cuidar a Dina, intentando expiar sus culpas a través de su devoción y compromiso con la familia. En Betel, Jacob recibió nuevas revelaciones divinas que reafirmaron su fe y su misión.
Estas visiones le dieron la fuerza para guiar a su familia en tiempos de incertidumbre y peligro. Jacob compartía estas revelaciones con sus hijos, inculcándoles la importancia de seguir los mandamientos de Dios y confiar en su plan. Estas enseñanzas se convirtieron en la base de su identidad como una familia escogida por Dios, destinada a dar origen a una gran nación. La comunidad en Betel creció en armonía, con cada miembro contribuyendo al bienestar común. Las experiencias compartidas, tanto las dolorosas como las esperanzadoras, fortalecieron los lazos familiares y comunitarios. La historia de Dina y la venganza de sus hermanos se convirtió en una parte integral de su legado, una lección sobre la justicia, el arrepentimiento y la redención. A medida que el tiempo avanzaba, la familia de Jacob se preparaba para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades. El pacto con Dios les daba la certeza de que, a pesar de las pruebas, no estaban solos en su viaje. Con cada paso que daban, fortalecidos por su fe y unidad, se acercaban más al cumplimiento de las promesas divinas. El tiempo en Betel transcurría en relativa tranquilidad, pero Jacob no podía olvidar su obligación de cumplir la promesa hecha a Dios. Una noche recibió una visión que le ordenaba volver a Betel y establecer allí un altar en agradecimiento por la protección y las bendiciones recibidas. Jacob, fiel a su compromiso, convocó a toda su familia y les explicó la importancia de este llamado divino. Debemos purificarnos y deshacernos de los dioses extranjeros que aún se encuentren entre nosotros, dijo Jacob con determinación. Lavémonos y cambiemos nuestras vestiduras. Vamos a Betel para construir un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en todos mis caminos. La familia de Jacob, inspirada por su devoción y liderazgo, obedeció sin reservas. Reunieron todos los ídolos y joyas paganas que habían traído de Siquem y los enterraron bajo una encina cerca de la ciudad de Siquem. Este acto simbólico representaba un renacimiento espiritual, una purificación que les permitiría comenzar de nuevo con un corazón limpio y una fe renovada. El viaje a Betel no estuvo exento de peligros, pero Dios protegió a Jacob y a su familia, infundiendo terror en las ciudades circundantes para que no persiguieran a los hijos de Israel. Al llegar a Betel, Jacob construyó el altar y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había revelado cuando huía de su hermano Esaú. Durante su estancia en Betel, Dios se apareció nuevamente a Jacob y le bendijo. «Tu nombre es Jacob», dijo Dios, «pero no te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre». Y así, Dios confirmó su nuevo nombre y reafirmó las promesas hechas a Abraham e Isaac, que una nación y una multitud de naciones procederían de él y que reyes saldrían de sus lomos. La familia de Jacob se fortaleció en su fe y en su compromiso con Dios. Este nuevo comienzo en Betel representaba no solo un retorno a sus raíces espirituales, sino también una preparación para los desafíos futuros que les esperaban. La historia de Dina y la venganza de sus hermanos quedaba atrás como un capítulo doloroso, pero esencial para la comprensión de su identidad y misión como pueblo elegido. Las lecciones aprendidas en este camino les enseñaron el valor de la fe, la justicia y el perdón. La familia de Jacob, ahora con una fe inquebrantable y un propósito renovado, se preparaba para seguir adelante, guiados por las promesas divinas y su compromiso con Dios. Después de su tiempo en Betel, Jacob y su familia continuaron su viaje. A pesar de las pruebas y tribulaciones, su fe se mantuvo fuerte, guiados por las promesas de Dios. Jacob se había transformado,
no solo en nombre, sino en espíritu, como Israel, un nombre que reflejaba su lucha y su triunfo espiritual. El viaje a Hebrón marcó un nuevo capítulo para Jacob e Israel. En el camino sufrieron la pérdida de Débora, la nodriza de Rebeca, lo que sumió a la familia en un profundo duelo. Fue enterrada bajo un roble en Betel, el cual llamaron Alon Bakut, roble del llanto, en honor a su memoria. Esta pérdida recordó a la familia la fragilidad de la vida y la importancia de mantener su fe y unidad. Durante el viaje, Raquel, la amada esposa de Jacob, entró en trabajo de parto mientras aún estaban en camino. El parto fue arduo y Raquel sufrió mucho. En sus últimos momentos, Raquel llamó a su hijo Benoni, hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob, queriendo darle un nombre con un significado más esperanzador, lo llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha. Raquel murió poco después y Jacob la enterró en el camino a Efrata, la futura Belén. Jacob levantó una estela sobre su tumba, un monumento que perduró como un testimonio de su amor y pérdida. La familia de Jacob llegó finalmente a Hebrón, donde Isaac, su padre, aún vivía. Isaac estaba muy avanzado en edad y su vista se había debilitado considerablemente. Sin embargo, el reencuentro con su hijo Jacob y sus nietos le trajo una gran alegría. Isaac vivió algunos años más, rodeado por su familia, antes de fallecer a la edad de 180 años. Jacob y Esaú, los hermanos que una vez estuvieron en conflicto, se reunieron para enterrar a su padre en la cueva de Macpela, junto a Abraham y Sara. La vida de Jacob estuvo llena de altibajos, pruebas y victorias. Desde el engaño de Esaú hasta el dolor de perder a Raquel y a sus hijos, cada experiencia fortaleció su fe y lo preparó para guiar a su familia. Jacob nunca olvidó las promesas de Dios y se aseguró de inculcar estos valores en sus hijos, estableciendo las bases para las 12 tribus de Israel. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de la vida de Jacob e Israel? Si te gustaría seguir explorando estas fascinantes historias bíblicas, suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador. Que Dios te bendiga y te guíe en tu propio viaje de fe y redención.